tal vez te dijeron o incluso aprendiste viendo a tu madre o tus amigas que el amor de un hombre se gana siendo buena, estando siempre disponible, dándolo todo, que si tú cuidas, si tú das, si tú te entregas sin reservas, entonces él va a valorar, se va a quedar, se va a enamorar. Pero hay una verdad incómoda que muchas veces preferimos no mirar porque duele más que el rechazo. A veces puedes darlo todo y aún así él no se enamora. Y eso no tiene que ver con tu valor. Tiene que ver con cómo funciona el deseo emocional masculino. Porque el amor de un hombre no se activa necesariamente cuando recibe mucho. Se activa cuando, estando contigo, siente algo que lo mueve por dentro. Algo que lo despierta, que lo desafía, que lo conecta con esa parte interna que lo hace querer quedarse no porque tú le diste todo, sino porque él mismo se siente vivo contigo. Es como encender un fuego. Si le tiras gasolina de golpe, el fuego se alza un segundo y luego muere. Pero si lo alimentas con astillas, con tiempo, con aire, entonces crece lento, fuerte, estable. El amor no es diferente. Y ese fuego no se prende solo con belleza, con compañía, ni siquiera con afecto. Se prende con algo mucho más sutil y poderoso. La sensación interna de que él está conquistando algo que vale la pena, algo que no se le entrega en bandeja, sino que se construye en presencia mutua. Algunas mujeres escuchan esto y sienten rabia. ¿Tengo que jugar a ser difícil para que me valoren? No. Porque esto no se trata de juegos, se trata de valor, de sostener tu propio centro emocional, de no correr detrás del otro como si fuera oxígeno, de saber que tu vida sigue, aunque él aún no haya decidido quedarse. Y eso es un desafío emocional real. No manipula, no presiona, pero tampoco se desintegra para agradar. Y en ese espacio, cuando él no siente que ya está todo hecho, todo ganado, todo garantizado, empieza a involucrarse de verdad, porque tiene que moverse, porque tiene que elegir, porque tiene que dar pasos. Y cada paso que él da hacia ti construye algo dentro de él. Apego, inversión emocional, significado. Y cuanto más camina, más se compromete. No con lo que tú haces por él, sino con lo que él siente que está construyendo contigo. Quiero que te preguntes con honestidad, ¿qué tanto espacio dejas para que él camine hacia ti? ¿Qué tanto permites que él invierta, que él elija, que él conquiste? ¿O estás tú haciendo todo el camino por los dos con la esperanza de que eso sea suficiente para que él se quede? Hay una diferencia muy sutil, pero absolutamente decisiva, entre sentirse amado y sentirse admirado. Muchas veces las mujeres creen que el amor crece cuando se da más afecto, más cuidado, más presencia. Pero en la experiencia emocional masculina hay algo que pesa incluso más que el cariño. La percepción de ser visto como alguien valioso, competente, íntegro. No basta con que él sepa que lo quieres. Él necesita sentir que tú lo respetas, que no estás tratando de cambiarlo, ni moldearlo, ni empujarlo para que se convierta en la versión que tú crees que debería ser. Que lo miras y aún con sus imperfecciones encuentras motivos para admirarlo. No se trata de alimentar el ego masculino. Se trata de entender que la identidad de un hombre muchas veces se construyó en base a la acción, al logro, al reconocimiento externo. Y por eso, cuando llega una relación donde se siente juzgado, corregido constantemente, evaluado por cada palabra o gesto, su corazón se cierra. Puede quedarse físicamente, puede seguir hablando, compartiendo la cama, incluso diciendo te quiero, pero emocionalmente ya no está. Hay algo que se rompe cuando él siente que en vez de admiración, lo que recibe es exigencia. Cuando todo lo que hace parece no ser suficiente. Cuando cada error pequeño se convierte en una conversación larga. Cuando tú no ves su esfuerzo, solo lo que le falta.
Y ojo, no porque tú seas injusta. Muchas veces tú también estás agotada, frustrada, decepcionada, pero el punto es que el amor no florece en la crítica constante y mucho menos en el intento de moldear al otro para sentirte segura. Él no necesita que lo aplaudan por respirar, pero necesita sentir que tú ves lo bueno en él, que reconoces cuando algo le cuesta, cuando se esfuerza, cuando trata de estar aunque no sepa cómo. La admiración no es ceguera, no es idealizar, es sostener una mirada apreciativa aun cuando conoces sus sombras. Es decirle, te veo, sé quién eres y valoro lo que haces con lo que tienes. Tal vez nunca escuchaste eso de una figura paterna. Tal vez tú misma creciste aprendiendo que había que criticar para mejorar, que si no decías lo que faltaba, entonces nada iba a cambiar. Pero en el amor adulto, el cambio no se impone, se inspira y la admiración, cuando es genuina, es uno de los motores más potentes de transformación. ¿Puedes ver algo en él que sea digno de admiración, incluso cuando no está cumpliendo tus expectativas? Puedes recordarle que lo ves, no por lo que hace, sino por quién está intentando ser. Hay una parte del amor que no se construye en los momentos felices, ni en los planes compartidos, ni siquiera en los gestos románticos. Se construye en ese instante en que uno se permite ser visto tal como es, con el miedo, con la vergüenza, con el dolor, y no huye, y no disfraza, y no se protege con máscaras. Para muchos hombres, ese momento es profundamente difícil, porque desde muy pequeños aprendieron que ser fuerte es no mostrar debilidad, que llorar es de débiles, que tener miedo es ridículo, que pedir ayuda es casi una traición a su rol masculino. Y así, crecen conteniendo todo lo que sienten, acumulando ansiedad, inseguridades, silencios, mostrando solo lo que parece correcto, éxito, decisión, control. Pero nadie ama de verdad desde el control. El amor verdadero se vuelve real cuando él puede bajar la guardia, no solo físicamente, emocionalmente, cuando puede decir, no sé, me duele, tengo miedo de perderte, y sabe que no será ridiculizado, ni corregido, ni analizado, como si fuera un problema que tú tienes que resolver. Para un hombre, encontrar ese espacio seguro donde puede ser vulnerable sin ser juzgado es como hallar un oasis emocional. Es raro, es valioso, es inolvidable y cuando lo encuentra se queda. No porque tú lo necesites, sino porque puede ser él mismo, porque su herida puede respirar sin temor, porque tú no te conviertes en su terapeuta, ni en su salvadora, ni en su sombra, sino en una presencia que sostiene, que escucha, que acompaña. Y esto no significa aceptar todo. No significa justificar irresponsabilidades o permitir daño. Significa abrir espacio para que lo humano aparezca, para que el hombre que ama también pueda mostrar al niño que fue herido. Y que esa herida no se convierta en una excusa, pero sí en una puerta hacia algo más íntimo, más auténtico, más profundo. Hay algo casi sagrado en ese instante en que él te comparte una parte que nunca mostró a nadie. Tal vez una historia del pasado, tal vez un miedo que lo paraliza, tal vez una inseguridad que nunca dijo en voz alta. Y tú decides quedarte, no para solucionarlo, sino para decir con tu silencio, aquí estoy. No tienes que esconderte. ¿Estás dispuesta a hacer ese espacio? A no intervenir, no interpretar, no aconsejar, solo a mirar con amor y dejar que él exista, también con sus grietas. Muchas veces confundimos enamoramiento con amor y no es culpa nuestra. Las películas, los libros, incluso algunas canciones nos han vendido la idea de que el amor verdadero es ese torbellino que lo arrasa todo, que cuando alguien te ama no duda, no teme, no necesita tiempo, te elige con una certeza absoluta, como si fuera una fuerza del destino imposible de resistir. Y sí, hay momentos
en que el amor nace con intensidad. Donde las miradas se buscan, los cuerpos se encuentran, las palabras fluyen como si se conocieran desde siempre. Pero eso no es necesariamente amor. Es química, es proyección, es una parte del cerebro activando todas las hormonas de la recompensa, haciéndote sentir viva, deseada, única. Y eso puede ser hermoso, pero también puede ser profundamente engañoso. Porque ese tipo de conexión, el enamoramiento juvenil es como una tormenta de verano. Viene rápido, moja todo, impresiona, pero pasa. Y muchas veces lo que queda después no es amor, sino desilusión. Porque no se construyó desde lo real. Se construyó desde la expectativa, desde la necesidad, desde la carencia. El amor maduro, en cambio, no siempre empieza con fuegos artificiales. A veces empieza con una conversación tranquila, con una mirada que no promete el para siempre, pero ofrece el presente. Con una presencia que no te quiere cambiar, ni salvar, ni llenar, solo estar contigo, en lo cotidiano, en lo imperfecto, en lo posible. Y ese tipo de amor no seduce con intensidad. Seduce con constancia, no hace promesas grandiosas, hace gestos pequeños, no se desespera por conquistarte, se interesa en conocerte. Y es ahí donde muchas mujeres, después de años de relaciones caóticas o vacías, se sienten confundidas, porque el cuerpo se acostumbró a la adrenalina y cuando aparece algo sano, calmo, disponible, parece aburrido. Pero no es aburrido, es paz. Es la ausencia del drama que antes confundías con pasión. Es la presencia de alguien que no quiere ganar tu amor, sino compartirlo. Que no necesita que te hagas pedazos para quedarse, sino que agradece que tú estés entera. ¿Sabes reconocer esa diferencia en tu cuerpo? ¿Sabes cuándo estás repitiendo un patrón de intensidad y cuándo realmente estás entrando en un espacio de conexión madura? Hay un momento en la vida de una mujer en el que ya no quiere más promesas, no quiere palabras bonitas ni planes a futuro que se evaporan al primer conflicto. Lo que quiere es presencia real, coherencia y sobre todo responsabilidad emocional. Esa capacidad de mirarse a una misma, de observar lo que se siente, lo que se elige, lo que se sostiene, y no usar al otro como excusa para evitar hacerlo, porque el amor no es una solución. No viene a curarte, ni a completarte, ni a salvarte de tus vacíos. Viene a espejarte, a mostrarte las partes de ti que aún no aceptas, a revelar patrones que repetiste sin darte cuenta, a sacudir heridas que creías sanadas, pero que aún duelen cuando alguien toca justo ahí. Y por eso el amor requiere madurez, no edad biológica, madurez emocional. Ese estado interno donde ya no necesitas tener razón todo el tiempo, donde puedes sentir sin reaccionar, donde puedes amar sin perderte. Y para eso necesitas estar dispuesta a asumir tu parte, no toda, no la del otro, la tuya. Reconocer tus mecanismos de defensa, tu necesidad de control, tu tendencia a ceder más de la cuenta para evitar el abandono, o tu impulso de cerrar puertas antes de que alguien entre demasiado. Todos tenemos esos mecanismos. No son defectos, son estrategias que alguna vez te protegieron, pero ya no te sirven. Ya no te permiten construir vínculos sanos. Muchos conflictos de pareja no surgen por falta de amor, sino por falta de autorresponsabilidad. Porque en vez de decir esto me dolió, decimos tú me hiciste daño. En vez de decir esto me cuesta, decimos tú deberías entenderlo solo. Esperamos que el otro adivine lo que necesitamos, en lugar de aprender a expresarlo. Nos callamos, nos tragamos la incomodidad y luego explotamos como si el otro tuviera la culpa de nuestra desconexión. La inteligencia emocional no es contenerlo todo, es aprender a observarte sin juicio, a identificar lo que sientes, a poner palabras sin herir, a sostener tu mundo interno sin que el otro tenga que cargarlo. Y eso
transforma relaciones. Porque cuando una persona empieza a responsabilizarse por su parte, el espacio se limpia, se despeja y deja de ser una lucha de poder para convertirse en una danza de respeto. ¿Estás dispuesta a hacerte cargo de tu parte, aunque duela mirar lo que aún no sanaste? ¿Puedes amar sin usar al otro como espejo roto, sino como oportunidad para crecer, aun cuando eso implique incomodarte? Hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo. Es ese agotamiento sutil que se instala cuando has dado durante demasiado tiempo sin recibir de vuelta algo que te nutra. Es cuando has sostenido la relación con las dos manos, con el alma abierta, con la esperanza terca, pero él no parece darse cuenta. O no se involucra de verdad, o simplemente se acomoda porque sabe que tú estás ahí siempre. Y tú te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto soltar? ¿Por qué sigo esperando que cambie, que reaccione, que me vea como yo lo veo? Y ahí, sin darte cuenta, entras en una dinámica peligrosa. Empiezas a vivir para ser elegida, a medir tus palabras, tus gestos, tus necesidades, a minimizar tus dolores para no incomodarlo, a estar siempre disponible, emocionalmente accesible, lista para sostener, para perdonar, para esperar. Pero el amor real no se trata de desaparecer para que el otro se quede. No se trata de sacrificar tu dignidad por un poco de atención. Y mucho menos de creer que si tú das más, entonces él en algún momento va a despertar. A veces no despierta, no porque tú no valgas, sino porque él no está listo. O porque no sabe cómo amar, o porque no quiere lo mismo que tú, aunque no lo diga con claridad. Y eso duele profundo, porque toca heridas viejas, el miedo a no ser suficiente, la herida del abandono, esa voz interna que dice, si me esfuerzo más, si soy mejor, entonces me van a querer. Pero no es tu esfuerzo lo que va a construir un vínculo sano, es la reciprocidad, la coherencia. El deseo mutuo de caminar juntos, no de arrastrar al otro para que te acompañe. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti es dejar de insistir donde ya te perdiste. No como castigo, no como venganza, sino como acto de amor propio. Porque mereces un amor donde no tengas que mendigar presencia, donde tu sensibilidad no sea usada en tu contra, donde puedas respirar con tranquilidad, sin la ansiedad de estar constantemente intentando sostener algo que solo tú estás alimentando. Puedes reconocer dónde te estás desgastando, no por amor, sino por miedo a soltar. Puedes dejar de luchar por ser elegida y empezar a elegirte a ti, aunque eso implique despedirte de quien no sabe quedarse. Hay un momento en toda mujer que ha sanado lo suficiente, en el que deja de preguntarse qué está mal con ella y empieza a preguntarse qué tipo de amor está dispuesta a construir. Porque después de ciertas experiencias ya no alcanza con que alguien te guste o que haya química o que diga te amo. No, lo que importa es cómo me siento conmigo misma cuando estoy con él. Y esa pregunta lo cambia todo, porque deja de tratarse del otro y empieza a tratarse de ti, de cómo te habitas, de cómo te escuchas, de si puedes sostener tu voz incluso cuando él se acerca. Porque muchas veces el enamoramiento nos hace olvidar de nosotras mismas, nos hace poner la atención afuera, en lo que él quiere, en cómo se siente, en si está cómodo, si está feliz, si se queda. Y ahí, lentamente, tú te vas apagando. No porque él te apague, sino porque tú, sin darte cuenta, entregas tu poder, dejas de poner límites, dejas de priorizarte, dejas de decir esto no me hace bien por miedo a perderlo. Y ese miedo te vuelve chiquita, te vuelve ansiosa, te vuelve alguien que ya no se reconoce frente al espejo. Pero el amor sano no exige tu desaparición, al contrario, te invita a estar más presente, más viva, más auténtica. No te pide que seas menos intensa, ni más fácil, ni más conveniente. Te pide que seas tú, que te muestres con lo que hay,
que digas lo que necesitas, no como reclamo, sino como derecho. Y que puedas mirar al otro a los ojos y decir, esto es lo que soy, así amo, así vivo. ¿Puedes acompañarme en esto sin pedirme que me traicione? Cuando llegas a ese punto, ya no tienes miedo de perder a alguien que no puede encontrarte de verdad porque sabes lo que vales. No desde la arrogancia, desde la raíz. Desde ese lugar profundo donde sabes que no viniste a esta vida a ser media naranja de nadie. Viniste entera y lo que compartes es lo que te sobra. ¿Estás dispuesta a quedarte contigo incluso si eso implica que algunos se vayan? ¿Puedes amar desde la plenitud sin encogerte para encajar? Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando se trata del amor es que no todos los vínculos que duelen son tóxicos, pero eso no significa que sean sanos. A veces hay relaciones que no son violentas, ni destructivas, ni evidentemente dañinas, pero igual te apagan, te confunden, te dejan en un limbo emocional donde no sabes si estás amando o esperando que algún día llegue el amor de verdad. Y es en esos vínculos grises donde más difícil se vuelve tomar decisiones. Porque no puedes señalar un motivo claro para irte. No hay gritos, ni traiciones, ni abusos, pero tampoco hay presencia real, tampoco hay escucha profunda, tampoco hay compromiso. Es como si estuvieras acompañada, pero sola, en una compañía silenciosa que no alimenta, pero tampoco te suelta. Que no duele al punto de romperte, pero sí al punto de secarte poco a poco. Ahí es donde muchas mujeres se quedan años, justificando, esperando, soportando, diciéndose a sí mismas que no todo puede ser perfecto, que hay que tener paciencia, que él necesita tiempo, que lo está intentando. Y puede que todo eso sea cierto. Pero también es cierto que tú estás esperando más de lo que recibes, que estás dando más de lo que tu cuerpo ya puede sostener. Que estás perdiendo partes de ti solo para mantener un nosotros que ya no te abraza, solo te tolera. El amor maduro no es perfecto, pero tampoco es ausente. Se nota, se siente. Se ve en los pequeños gestos cotidianos, en cómo te escucha, en cómo te mira, en si realmente está ahí, no solo de cuerpo presente, sino con la intención real de compartir la vida contigo. Si eso no está, no es amor, es apego, es costumbre, es miedo a quedarse sola. Y tú no viniste a esta vida a llenar vacíos ajenos, viniste a construir presencia mutua, real, comprometida. Puedes reconocer si estás en un vínculo que te sostiene, o en uno que solo te entretiene mientras esperas que él cambie. ¿Puedes dejar de justificar la ausencia emocional con teorías que te impiden ver lo obvio? Hay una etapa en la vida emocional de una mujer en la que ya no le interesa impresionar, ni competir, ni demostrar cuánto puede dar. Le interesa construir, pero no cualquier construcción, una que tenga cimientos reales, hechos de respeto, de reciprocidad, de tiempo compartido con sentido, porque entiende que ya no se trata solo de sentirse querida, sino de sentirse a salvo. Y sentirse a salvo no significa que nunca habrá conflictos. Significa saber que incluso en el conflicto hay cuidado, que el otro no va a usar tus vulnerabilidades como arma, que no se va a ir cada vez que algo lo incomode, que no va a hacerte dudar de ti misma con su ambigüedad o su frialdad, que va a quedarse emocionalmente presente incluso cuando las cosas no sean fáciles. Eso es lo que muchas mujeres hoy están aprendiendo a pedir. No grandes gestos, ni promesas eternas, no un amor de película, sino una presencia real. Alguien que escuche, que pregunte, que se interese, que no huya de las conversaciones incómodas, que esté dispuesto a mirar sus propias sombras en lugar de proyectarlas en ti,
que tenga el coraje de hacerse responsable por cómo ama, no solo por cómo desea. Y para recibir ese tipo de amor, primero necesitas ser tú también ese tipo de presencia, no perfecta, pero sí disponible, íntegra, dispuesta a mirar tus propias partes inconscientes, dispuesta a decir aquí me equivoqué, sin sentir que eso te quita valor, dispuesta a reparar cuando haces daño y también a poner límites cuando el daño viene del otro, aunque él no lo vea. El amor maduro no es un cuento de hadas. Es una práctica cotidiana de honestidad, de respeto y de compromiso. Y sí, requiere trabajo, pero no es un trabajo que te agota, es un trabajo que te expande, porque te permite ser tú, porque no te exige que desaparezcas para funcionar, porque te hace mejor persona sin exigirte que seas otra. ¿Puedes habitar esa versión de ti que ya no se conforma con amores a medias? ¿Puedes esperar por una presencia completa sin apurarte por miedo a estar sola? Y tal vez, después de todo lo que has vivido, llegaste a un punto donde ya no buscas respuestas rápidas. No esperas que alguien venga a rescatarte. No crees más en fórmulas mágicas ni en promesas vacías. Ahora lo que deseas de verdad es claridad. Claridad sobre lo que sientes, sobre lo que quieres, sobre lo que estás dispuesta a dar y también a no volver a entregar, porque has entendido que el amor no empieza cuando alguien te elige, empieza mucho antes. En el momento en que tú decides no volver a traicionarte, en el momento en que dices que no a lo que antes tolerabas, en el momento en que dejas de esforzarte por gustar, y comienzas a preguntarte si eso que el otro ofrece realmente tiene un lugar en tu vida. Ahí empieza el amor. En la elección consciente, en la integridad emocional, en la decisión de no entrar en vínculos donde tu alma se estrecha para que el otro se sienta cómodo. Y es entonces cuando algo cambia, ya no te conformas con lo que llega. Ya no mendigas afecto. Ya no te angustias si él no responde en 5 minutos, porque estás en paz contigo, porque sabes que no viniste a competir por amor, sino a compartirlo, porque tienes la certeza interna, callada, firme, de que no estás aquí para ser parte de la vida de alguien que no está listo para quedarse. Tal vez aún duela. Tal vez aún haya nostalgias, recuerdos, esperanzas rotas. Eso también es parte del camino, porque cada historia que viviste te enseñó algo sobre ti, incluso las que dolieron, incluso las que terminaron mal. Pero hoy tú ya no eres la misma. Hoy sabes mirar con compasión, sin justificar. Sabes sentir sin quedarte atrapada. Sabes amar sin perderte. Y ese es el verdadero inicio de un amor diferente, un amor que no te exige que seas menos, un amor que no se activa por lo que das, sino por cómo te sostienes, un amor que no teme la profundidad porque nació del encuentro contigo misma, un amor que no solo se siente, se elige, se construye, se honra. Entonces ahora en silencio respira. Y pregúntate, si el amor que buscas te viera hoy tal como estás, ¿te reconocería?